Marcamos. Le voy a exactamente arriba. Pero, sí, ya. Bueno, bienvenidos todos a la segunda sesión del seminario magíster de este semestre. Tercera, eso. En esta ocasión tenemos dos expositores, uno de primer semestre, Matías Jara, y otro de segundo semestre, Sebastián Flores. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación de Matías Jara, que es de avances en el Matroid Secretary Problem para Matroid de rango 2. Sí, sí, Y ya, buenas tardes a todos los presentes, también a la persona del Zoom. Les voy a contar un poco de contexto de lo que estoy trabajando en mi tema de tesis y también los resultados que he obtenido estos últimos meses. ¿Ya? Entonces, avance en Matroid Secretary Problem para Matroid de rango 2. ¿Ya? Entonces, eh, el Mati Ortiz está haciendo algo muy similar a esto y presentó, no sé si todos estuvieron en esa presentación el semestre pasado. Pero igual para empezar, definir lo que es el problema clásico del secretary problem, ¿ya? Que consiste en contratar para un puesto de, en verdad puede ser cualquier cosa, nomás que históricamente se conoce como secretario. Y bueno, tenemos una lista de personas y nosotros vamos revelando uno a uno las personas o el peso o puntaje que le podemos asignar a cada persona. Y tenemos que decidir al ver el peso, si aceptamos o rechazamos. No podemos volver en nuestra decisión. Esto es dentro de la teoría de algoritmos online. Entonces tenemos que ir decidiendo momento a momento, ¿ya? Entonces aquí puse un ejemplo. Por ejemplo, llega una persona y tiene puntaje 27. Después llega alguien que tiene 85. Y en cada momento uno tiene que decidir si se acepta o no. En el problema clásico, uno cuando acepta ahí se termina inmediatamente, o si uno llega al final y no escogió, bueno, tiene que escoger la última. Y eso. Bueno, el Mario Ortiz le hizo jugar en su presentación. Y lo que, aquí yo puse el ejemplo nomás. Lo que quiero que quede claro, por ejemplo, en esta situación, la probabilidad de ganar si es que yo acepto ese es cero, porque ya existe un elemento que es más grande que él, así que la probabilidad de que sea el elemento máximo es cero. Y bueno, eso es el problema clásico, ¿ya? Entonces, el algoritmo, un algoritmo que se conoce es seleccionar una binomial NP y rechazar los primeros S candidatos. Entonces, el algoritmo va a tener dos situaciones. Primero, rechazar hasta cierto punto y de ahí en adelante aceptar al primero que aparezca con posición relativa 1. ¿Ya? Con posición relativa 1 me refiero, por ejemplo, a este caso. Ahí estoy parado en el cuarto elemento y tiene peso 92. Ese tiene chances de poder ser el elemento máximo, ¿ya? En esta situación no lo era, en esta tampoco y en esa tampoco, ¿ya? Entonces, bueno, se rechazan los primeros S y luego se acepta el primer récord observado, ¿ya? Y con P igual 1 partido N, entrega el elemento máximo con probabilidad 1 partido N, ¿ya? Acá está un poco la demostración. Primero, condicionamos a que el elemento máximo, que llamo E1, llega en el tiempo t. Así puedo integrar en 0,1. Y, no lo dije, pero podemos tomar como que todos los elementos, los n elementos, llegan en un tiempo uniforme entre 0 y 1. Y así ellos asignan su orden y así es más fácil hacer el análisis del algoritmo. ¿Ya?
Entonces, E1 llega en el tiempo t y nosotros tenemos, voy a hacer algo en tiempo cero, 1, y nosotros tiramos una variable que vamos a llamar eh, S. Entonces, aquí solamente rechazamos y acá aceptamos el primero relativo que encontremos, el primer reloj que nos dice. ¿Ya? Entonces, como estamos condicionando en el tiempo en que llega el mejor elemento, si llega entre 0 y S, nunca se va a aceptar porque se rechaza automáticamente, entonces es igual a integrar desde P hasta 1. ¿Ya? Y ahora, ¿en qué casos yo escojo el elemento máximo que llamamos E1? Y esto pasa, por ejemplo, si acá llegara un elemento que también es válido, onda, que también es mejor que todos los anteriores, se va a escoger ese antes. Así que la condición que tenemos que dar es de que el elemento máximo, sin contar este, hasta este punto, haya quedado antes del S, es decir, que se haya rechazado. ¿Ya? Entonces, ahí nos queda simplemente eso, lo que acabo de decir. P partido en T, ya que el elemento de uno llega en tiempo T. ¿Ya? Entonces, ese algoritmo es bien conocido, se sabe que da uno partido en él. Y también hay resultados sobre que es el mejor algoritmo. ¿Ya? Entonces, ahora un poco de recuerdo de matroide, que es lo que es un sistema de independencia, tenemos un conjunto de referencias, y los independientes son una colección de subconjuntos del conjunto de referencia. ¿Ya? Cumplen estas propiedades de herencia y la matroide que se define de esta manera. ¿Ya? Entonces, el matriz secretary problem, bueno, es bastante lógico. Observamos elementos n al que pertenece a o sea, son elementos de una matroide. Cuando W es una función de peso y debemos seleccionar elementos tal que el conjunto sea independiente. Entonces ahora yo voy recibiendo elementos y tengo que seleccionar, pero no termina inmediatamente el juego. Yo selecciono y ya sigo jugando, pero lo que tengo que tener siempre es un independiente. Entonces, ese es el objetivo, también tenemos que aceptar o rechazar, todo igual, nomás que ahora el conjunto donde estamos es diferente, no es solamente aceptar o rechazar. ¿Ya? Entonces, una primera definición eh, o un primer como problema en el que nos interesa conseguir en el problema es la utilidad competitiva, ¿ya? Y esto es cómo se compara el óptimo real que tiene la matroide de peso máximo con lo que nos devuelve un algoritmo, ¿ya? Eso es como lo clásico y cuando estamos en el caso de Secretary Problem es lo mismo que obtener el mejor, ¿ya? Entonces una conjetura nos dice que existe un algoritmo constante competitivo para el matroid Secretary Problem en el modelo Random Order, ¿ya? Random Order es como lo más simple que puede haber, pero que sea una matroide hace que sea todo mucho más complejo y los resultados que hay son siempre dependiendo del rango de la matroide, ¿ya? Entonces, bueno, otra definición más que es más fuerte que ser utilidad competitivo es que sea probabilidad competitivo, ¿ya? Esto nos dice que cada elemento en el óptimo nuestro algoritmo lo toma con probabilidad uno partido en C. ¿Ya? Entonces, esto es mucho más fuerte que lo anterior y esos son como los dos puntos que se atacan en este tipo de problemas. El profe Soto tiene algunos resultados con ambas
Y también los resultados que se suelen obtener son en matroides específicas, ¿ya? Como matroide laminar o matroide uniforme, como muchas cosas así, y ahí se pueden obtener mejores resultados, ¿ya? También la conjetura esta se tiene para algún tipo de matroide, ¿ya? Pero para general no se tiene. Ya, y esto no he entrado tanto en como los resultados que hay dentro de esto, porque a mí se me ocurrió como ver qué pasa cuando pido algo mucho más fuerte. Y es que el algoritmo devuelva exactamente el óptimo, ¿ya? Esto como que no suena a nada si pensamos solamente en el secretary problem, ya que es lo que hace el secretary problem, pero en el matroid secretary problem comparamos el promedio de los pesos, por ejemplo, en esta definición, o vemos que cada uno se consiga con cierta probabilidad, ¿ya? Pero acá el objetivo es maximizar la probabilidad de que el algoritmo tome exactamente el óptimo, ¿ya? Entonces, entonces tenemos que, como pedimos algo mucho más fuerte, tenemos que relajar como la matroide, que la matroide sea mucho más simple, ¿ya? Entonces, las matroides de rango 2 eh, simplemente hay que escoger dos elementos, tal que los dos elementos en conjunto sean independientes. ¿Ya? Súper simple y el uniforme puede ser cualquier par de elementos. ¿Ya? Entonces, este caso de acá es el que me interesa para este nuevo problema que estoy viendo. ¿Ya? Entonces, sería muy simple, es lo mismo que del secretary problem, pero tengo que escoger al mejor y al segundo mejor. ¿Ya? Entonces ya sabemos que en el secretary problem podemos conseguir uno partido en E. Y, y no, lo que me interesa saber es como, ya estoy aumentando la dificultad, quiero saber qué tanto baja la probabilidad al exigir que tengo que escoger el primero y también el segundo. ¿Ya? Entonces, revisando el material que me dio el profe, vi que había muchos que repetían como las demostraciones del secretary problem clásico, que uno con distintas técnicas. Y una de esas técnicas era usando programación dinámica, ¿ya? Entonces, tenemos estados R, S, donde R representa el elemento résimo visto y S representa la posición relativa del elemento R, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 5,3 estoy en el elemento 5 y la posición relativa entre esos 5 de ese elemento es la 3, ¿ya? Entonces, algunas observaciones son que si S es distinto de uno, el elemento R tiene probabilidad cero de ser el máximo. ¿Cierto? Es lo mismo que expliqué al comienzo. Que si hay uno mejor antes, entonces nunca voy a escoger esos elementos, ¿ya? Entonces, por ende, siempre se va a rechazar. Y si S es igual a uno, la probabilidad de que ese elemento sea el máximo es R partido en N, ¿ya? Acá tenemos información adicional de que es mejor que los anteriores, ¿ya? No es como la probabilidad que sea uno partido en n porque es cualquiera, ¿ya? Tenemos esa información extra, ¿ya? Esto fue, este paper es Lindley del 61, y entonces, leyendo esto, como que se me ocurrió, eh, bueno, no, todavía eso no. Este es el programa dinámico, ¿ya? Es muy simple a mi parecer, que nos dice que si nosotros vemos un elemento que es mejor que todos los anteriores, tenemos dos opciones, ¿ya? Una es aceptar, que va a ser la probabilidad que dije recién, R partido en N, y la otra es el valor de rechazado. Creo que no lo dije, pero A de un estado es el valor máximo que se puede obtener en ese estado, ¿ya? Entonces es lo mejor que puedo yo hacer, ¿ya? Entonces tenemos esas dos opciones, escoger o no escoger. Y acá se suma y se ponen todos los valores posibles de la posición relativa del siguiente elemento. Porque yo estoy parado en una posición, en un elemento,
Y si yo rechazo, el siguiente elemento puede ser cualquier posición relativa, desde uno hasta R más uno. ¿Ya? Entonces, por eso se multiplica por eso y todos tienen la misma probabilidad de ser. ¿Ya? Por eso van todos multiplicados por uno partido en R más uno. ¿Ya? Como dije también, cuando la posición relativa del elemento actual es mayor o igual que 2 se rechaza automáticamente. ¿Ya? Entonces es lo mismo que está acá, que es rechazar. ¿Ya? Y el caso borde o límite es cuando yo estoy en el último y ese es mejor que todo lo anterior. Entonces yo gané y tengo probabilidad uno de ganar. ¿Ya? Eh, Me pareció como súper loco porque si ya se sabe como a veces el- como la respuesta a un problema es como interesante ver como otro tipo de maneras en la que se puede resolver y puede generar como más ideas para otras cosas. ¿Ya? Entonces este programa dinámico tiene esto como solución y aquí lo que podemos interpretar es que cuando yo veo un uno que yo le llamo posición relativa a uno, tengo dos opciones que son la de aceptar y rechazar. Entonces, al principio, esto de acá es muy grande, ¿ya? Es muy grande. Mientras más chico el R, son más elementos que se están sumando. Entonces, es mejor rechazar, ¿cierto? Porque esto va a ser mayor que uno, ¿ya? Entonces se va a rechazar, se va a empezar a aumentar el n, aumentar el n, aumentar el n. Y en algún momento, esta suma va a ser más chica que uno. Y en ese momento yo ya tengo que aceptar, ¿ya? Si la posición relativa es uno, ¿ya? Entonces esto nos da lo que ya sabíamos, que se puede obtener con probabilidad uno partido n, ¿ya? Entonces, lo que yo pensé para el problema que les dije es agregar un estado extra a estos dos, ya que eh, lo que hace esto es describir como cualquier posición del juego, ¿cierto? Estoy en el elemento tal y la posición relativa de él es tal. Ahí tengo toda la información del juego que se puede tener, ¿ya? Entonces yo dije, ¿qué pasa si agrego otro más que indique, en un principio era que indique cuántos elementos yo he eh, agarrado ya? Onda, si yo ya tomé uno y estoy buscando otro elemento, o si no he escogido ninguno, ¿ya? En eso igual estuve harto tiempo, habían programas dinámicos que no salían o que funcionaban para ciertos casos, pero después al crecer el N ya no funcionaba. Y hasta que ya llegué como a la versión de verdad y la que funciona, que bueno, el R y el S siguen siendo lo mismo que antes, y ahora el C es un parámetro que indica la posición relativa del que yo escogí ya, ¿ya? Entonces, si es cero, yo no he escogido nada. Si en algún momento yo escojo uno, voy a ir guardando la posición relativa de él. ¿Ya? Entonces puede ir cambiando en cada momento puede ir cambiando su posición relativa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos unas observaciones similares a las del secretary problem, que por ejemplo, si S es mayor o igual que 3 ese elemento tiene probabilidad cero de ser alguno de los dos que estamos buscando, que son el mejor y el segundo mejor. Entonces siempre se va a rechazar. ¿Ya? También, si yo no he escogido ninguno y me aparece uno que tiene posición relativa a 2, R tiene probabilidad cero de ser E1 y si fuera 2 ya perdimos, porque ya no escogimos el mejor. ¿Ya? Entonces, el- como las ecuaciones que teníamos antes, teníamos súper pocas opciones en el secretary problem. Teníamos, cuando es mejor que todos los anteriores, podemos aceptar o rechazar, y si no, rechazamos. Esas dos cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces acá como que tenemos muchas más opciones, las cuales son, yo todavía no he escogido ningún elemento y este es mejor que todos los anteriores. Entonces, igual que antes, podemos aceptar o rechazar, ¿ya? Eh, Como dije en la observación también, si aquí llega uno que
segundo mejor, tercero mejor, se rechaza automáticamente, ¿ya? Porque nunca aceptamos uno peor que uno, ¿cierto? ¿Ya? Si yo ya escogí uno y este tiene posición relativa 2 y me llega uno que es mejor que él, yo automáticamente tengo que aceptar. Porque si no acepto, ya la probabilidad de ganar es cero. ¿Sí? Por ejemplo, yo acepté uno que tenía peso, no sé, 7. Ya lo guardé, ya no me puedo retractar de esa decisión, ¿cierto? Y llega uno que tiene probabilidad, o sea, que tiene peso 8. Entonces, si yo no lo escojo, ya perdí porque automáticamente, aunque aparezca otro mejor, ese 7 ya va a ser el tercer mejor, el cuarto mejor o algo así. ¿Ya? Y ahora si yo escogí uno y ese tiene posición relativa a 1, o sea, hasta los que yo he visto es el mejor, ese que yo guardé, y llega uno con posición relativa a 2, aquí yo sí tengo chances de aceptar o rechazar, ¿cierto? Puede que él exista la opción de que el que yo escogí sea el mejor global, en el que estoy parado sea el segundo global, o que no lo sea. Entonces ahí hay una decisión que tomar, ¿ya? Y este es el otro caso de la observación, que si yo ya escogí uno y llega uno que es tercero o cuarto, se rechaza automáticamente, ¿ya? Y aquí los casos límites son yo al final, el que guardé era segundo y el actual es el mejor de todos, entonces gano. O yo al final, el que guardé yo previamente era el mejor y el último es el segundo mejor. Y se aceptan en ambos casos, ¿ya? Em, bueno, así que las ecuaciones quedan un poco más complicadas que en el caso normal, o sea, en el secretary problem clásico. Y, y bueno, es siempre condicionar como la posición relativa del siguiente elemento. ¿Ya? En lo que, o sea, contarle un poco como que yo al principio estaba usando este tercer parámetro como que significaba yo ya escogí uno o no lo escogí nomás. Después hubo otra versión que iba guardando si el que había escogido era máximo global o segundo global. Y al final, bueno, todas no funcionaron. Esta era la manera correcta de hacerlo. Y, y eso. Entonces, para indicar algunas, por ejemplo, en la primera, yo no he escogido ninguno. Y este es el máximo. Entonces, si yo lo escojo, ¿qué puede pasar si yo lo escojo? Y voy al siguiente. ¿Cuál es mi valor en ese caso? Ya, entonces la probabilidad de que el siguiente sea mejor que todos los que he visto es uno partido en R y me voy a este estado. Ya, esto siempre es lo mismo. Paso al siguiente estado, esto avanza en uno y aquí la posición relativa del nuevo que aparece es uno y en ese caso el que era mejor antes pasa a ser 2. ¿Ya? Ese es como el caso distinto y por eso lo separo en esta suma, ya que en esta suma siempre el que yo vi antes es el mejor, ¿ya? Y pueden aparecer un 2 un 3 un 4, ¿ya? Pero en el caso de que aparezca un uno ahí tengo que cambiar esto, porque en el caso de que aparezca un uno el elemento que estaba previamente, ahora va a ser un 2 relativo. Entonces, todas son muy similares, aceptar o rechazar y ver el valor que tenemos, ¿ya? Entonces, el algoritmo que podemos observar va a ser algo similar al anterior, pero acá en algún momento esto le va a ganar a eso y en algún momento esto le va a ganar a eso. ¿Ya? Entonces el algoritmo es de la siguiente manera. Al comienzo vamos a rechazar, igual que en el secretary problem. Después va a haber una etapa en la que vamos a aceptar solamente unos. ¿Ya? Y después la última etapa que vamos a aceptar unos y 2, ¿ya? En la medida de lo posible, de que se pueda escoger un segundo global, de que ya haya escogido. ¿Ya? Entonces, similar a antes, calculamos la probabilidad, hacemos probabilidades totales con el tiempo en el que llega el mejor y el segundo mejor. Ya aquí quedan muchas integrales que no sé si sirven mucho explicarlas, pero
son todas integrales como muy similares, como probabilidades muy parecidas entre ellas. Y al final, bueno, son esas cuatro integrales y nos queda esa función de ahí, ¿ya? Entonces aquí, igual que antes, optimizaríamos en ambas, en T1 y en T2, y nos da los resultados. Yo tuve que hacerlo numéricamente porque al derivar en cada una de las variables, como que queda indespejable la cosa. Así que lo hice numéricamente nomás para no perder tiempo y no sé si realmente se puede despejar, ¿ya? Entonces nos da que el T1 es 22, que eso podemos pensarlo que es como la fracción del total que se tiene que rechazar, y, y el tiempo 2 es 0,65, ¿ya? Y esto nos da una probabilidad de 0,22. Que igual es bien interesante porque el profe como que igual, al menos igual se asombró harto de que esperaba que fuera mucho menos que eso, ¿ya? Y esto concuerda con el programa dinámico, ya que el programa dinámico yo en verdad lo programé para ver cómo dan los resultados. Entonces este es el resultado que nos da la optimización y esto es como baja en el programa dinámico a medida que aumenta L. Así que tiene toda la pinta de que está todo bien y ya faltaría como una demostración formal nomás de que ese es el mejor algoritmo. ¿Ya? Entonces, a futuro, encontrar la solución del programa dinámico como a mano, como hicieron en el caso del secretario Prola, la demostración de que no existe un mejor algoritmo que este, y algo interesante sería pasarse a rango 3 uniforme, es decir, tengo que coger el mejor, el segundo mejor y el tercero, ¿ya? Como que todo esto tiene la pinta de que obviamente se va a hacer va a tender a cero cuando el K crezca, pero algo interesante es saber con qué convergencia tiende a hacer, qué tan rápido lo hace, ¿ya? Y otra idea también es volver al rango 2 general, no uniforme. Eso, acá están las referencias y eso es todo. Gracias por la presentación. ¿Preguntas? Yo no entendí muy bien qué significa el parámetro C, el tercer parámetro que había en el grafo. ¿Te lo puedes explicar? Porque no sé. Eh, el parámetro C representa la posición relativa del elemento que yo he escogido, si es que he escogido. Pero si es cero, es que yo no he escogido. Ah, y el S es la posición relativa del que estoy viendo. Sí. Ya. Sí, eso es lo mismo que en el caso anterior y el C es guardando eso. Ya. ¿Ya? Pero otra pregunta, ahí cuando mostraste la probabilidad como empírica del algoritmo, como que no se ve ahí que esté teniendo la cota, sino que pues, uno podría pensar que quizá hay una cota un poquito más arriba que a lo que de verdad tienden. O sea, mi pregunta es, ¿esa probabilidad teórica es una cota por debajo o es ajustada? Esa es la cota y a eso debería tender. A eso debería atender. Ya. Sí, sí, igual pensé lo mismo y empecé a crecer el y seguía decreciendo, pero cada vez más lento. Entonces como ya no valía la pena poner más n y igual se demoraba harto cuando ponía harto. Ok, gracias. En el primer programa dinámico que mostraste, el de Green, ¿Ya? y también el segundo. Pusiste una sola condición de borde. ¿Sí? Me preguntaba si además no te faltan condiciones de borde como llegué al final y no encontré el primero, entonces. Ah, bueno, sí, también se me olvidó decir que como que todas las que no escribo son cero. Ah, ya. Sí, eso va en los dos programas dinámicos. Ya, bueno. Y otra pregunta con respecto a uno de los programas futuros que pusiste, que era como probar que era el mejor algoritmo. Sí. Eso es una conjetura, me imagino, por el gráfico de las probabilidades empíricas. Sí, lo que pasa es que el programa dinámico nos da como eh, una idea de cómo tiene que ser el algoritmo óptimo, pero yo no he resuelto el programa dinámico a mano, solamente he visto los resultados que me da como al programar. Ok.
pero me da que onda rechaza al principio, hay un punto en el que empieza a aceptar uno y después un punto en el que empieza a aceptar. Así que como que tiene la pinta, pero el profe me dijo que había que tener una demostración Claro, de verdad. ya, bueno. Entonces, mucho éxito. Ya, Muchas gracias. gracias. Va, una cosa que va con eso que eh, antes de todo, como el algoritmo para resolver ese del problema, los primeros que rechazo, ¿cómo los puedo separar de ellos? Bueno, o sea, está el algoritmo como rechazar onda n partido n, ¿ya? ¿Ya? Y esto es una buena como aproximación, por así decirlo, porque en realidad tiende a uno partido n cuando n tiende al infinito. Pero el mejor algoritmo es estirar una binomial con el parámetro n, uno partido en n. Ah, entonces se dice aleatoriamente el punto de Sí, partida. sí, para que tenga promedio n partido n, ¿ya? Porque si escogemos n partido n, no va a ser exactamente lo que queremos, ¿ya? Porque puede dar un número decimal y ahí vamos a tener que aproximar para abajo o para arriba y eso, uno de los dos es el óptimo, pero no hay una manera clara de definir cuál de los dos, si aproximar hacia abajo o hacia arriba. En el Secretary Problem de rango 2 tú lo que quieres hacer es escoger un puesto, como pensando en la vida real. Si quieres escoger un puesto, tienes que escoger dos. Y esto de guardar uno es. Ah, ya, tienes que escoger dos. Sí, los dos mejores. Dos mejor. Ah, ya, pues será un cambio. Tienes una pregunta y vamos a final. Entonces, pasó. Vamos a ver. Ya, como segunda y última presentación de la sesión, va a presentar Sebastián Flores con la interesante de conjetura de Landis para operadores elípticos reloj. Ok, Sebastián. Gracias por la presentación. Voy a tratar de que sea más o menos corta. Bueno, voy a empezar explicando a qué me refiero con la conjetura de Landis y luego voy a explicar como que son los operadores elípticos no locales, un poco más de manera que se entienda la presentación y voy a terminar con lo que estoy haciendo en mi tesis, que es juntando los dos elementos del título. Eh, claro. Entonces, el problema que se plantea en donde se enmarca la conjetura de Landí es lo que nosotros podemos entender como continuación única en infinito. ¿Qué son los principios de continuación única? Yo, supongan, tengo una función armónica en un abierto, acotado o no acotado en realidad, y supongamos que en un punto mi función se anula y se anulan todas sus derivadas. Un principio de continuación única fuerte quiere decir que si pasa eso, si se anula y todas sus derivadas también se anulan, entonces la función es nula en toda la vida. Es un principio de continuación única. Cuando yo me anulo de cierta forma en un conjunto, concluyo que siempre tuve que ser nula. Eh, ¿Y por qué en infinito? Porque básicamente, si ustedes piensan en la compactificación de un punto de Rn, como piensan en el infinito como un punto ideal, si yo aquí supongo que U se va a cero a medida que me alejo del cero, es decir, que a medida que yo me acerco a este punto ideal del infinito, estoy suponiendo que mi U se va a cero. Entonces, el problema de la continuación única del infinito es decir, bajo qué hipótesis puedo concluir que mi función siempre fue nula. Ya. Esto no funciona muy bien cuando solamente tengo la ecuación de Laplace. Necesito agregarle un potencial u otros términos de otro orden porque si tengo una función armónica acotada en todo Rn, entonces es constante. Entonces, como que no me da, no hace mucho sentido hacerse la pregunta. Entonces,
me voy a preguntar siempre sobre este tipo de ecuación. Laplace con un potencial. B es, no lo piensen como un operador lineal, piénsenlo como una función continua en A, en L2 o lo que sea, y está multiplicando mi. Entonces, esta es la pregunta que voy a estar tratando de pensar en toda la presentación. ¿Bajo qué hipótesis de una función que soluciona una ecuación, bajo qué hipótesis puedo concluir que U es C? Entonces, Landis en 1960 dice, ok, si tengo un potencial que es acotado por uno, por ejemplo, entonces basta que mi función esté acotada por arriba por una constante por una exponencial negativa del módulo de x, ¿sí? Es una, el ritmo es más o menos razonable porque si ustedes piensan en dimensión uno hay soluciones no triviales de la ecuación esta de acá con este ritmo de decaimiento. Entonces quizás por ahí podríamos encontrar un principio de continuación única. La idea es que, bueno, Meshkov mostró un contraejemplo en R2 y con potencial a valores complejos de una solución no trivial que se anula más rápido que una exponencial negativa. Una exponencial se anula con este orden, exponencial de menos módulo de x a la 4 tercios. ¿Sí? Eh, um, y este resultado en cierta medida es ajustado, porque si yo asumo que U se anula estrictamente más rápido que exponencial de menos módulo de x a la 4 tercios, entonces puedo concluir que U es trivial, es cero, en todo R2. Entonces, por el resultado de Meshkov, la conjetura de Landí está totalmente resuelta en R2, en el caso de potencial complejo. Pero todavía queda ver qué pasa cuando B tiene valores reales. ¿Y qué pasa en Rn con n mayor que 2? ¿Cierto? Entonces voy a denunciar algunos resultados intermedios que se han obtenido a través de los años. Eh, en dimensión superior, Bourgain y James como que extienden el resultado de Meshkov usando una técnica, básicamente la misma técnica, que es la técnica de las desigualdades de Kahneman, a dimensión superior y obtienen básicamente el mismo ritmo de decaimiento que Meshkov. Básicamente, esto es más rápido que exponencial de menos módulo de x a la 4 tercios más epsilon para cualquier epsilon, ¿cierto? Porque estoy multiplicando por un logaritmo de x. Pero todavía no es más lento que si yo sí saco el logaritmo de x, ¿no? Como la idea. Eso en todas las dimensiones. Hace unos años, Logunov y colaboradores, en el caso de dos dimensional, dan una respuesta positiva a la conjetura de Landis con este ritmo de decaimiento. Es decir, exponencial de menos módulo de x, ¿bien? Por logaritmo de módulo de x a la 1 menos, ¿sí? Entonces, es básicamente una versión débil de la conjetura de Landis en que yo digo, ok, mi u decae más rápido que cualquier exponencial de menos módulo de x a la 1 más epsilon, para cualquier epsilon, ¿sí? Esto lo hacen usando mapeos cuasi conformales, ¿qué se llama? Por lo tanto, que bueno, usan la estructura de los complejos, ¿no? Por lo tanto, su técnica de demostración no sirve para dimensión superior, lamentablemente. Sin embargo, para el caso de dimensión superior y pensando en operadores elípticos de segundo orden tipo traza de A por hessiano de U, ¿sí? Operadores tipo no divergencia, yo tengo esa ecuación. Eh, lo que estudió aquí en 2020 también Luca Rossi es que si la solución o los coeficientes de la ecuación son radiales, entonces si yo tengo este ritmo un poquito más rápido que una exponencial negativa, o chicas, recuerden que es que si yo divido por esto, se me va a hacer cuando módulo de x se va a infinito, ¿sí? Entonces, ¿a cómo leer este resultado? Es que, bueno, si yo tengo básicamente las condiciones más favorables para este tipo de cosas, entonces sí puedo concluir mi principio de continuación única. ¿Por qué es más favorable? Porque, bueno, si o
o la solución o los coeficientes son radiales, entonces puedo reducirme a una EDO, ¿vale? Una EDO. Y usando como argumentos de comparación, puedo concluir mi principio de continuación. Sí. Por eso es más favorable. Y por último, si yo, o sea, Siracov y Soufflé pues, estudia la conjetura de Landis, pero ya no pensando en operadores lineales, sino que en operadores que se llaman completamente no lineales, es decir, operadores no lineales que no tienen estructura de divergencia, es decir, no pelaplaciano, por ejemplo. Y igual con términos en el gradiente, eh, estudian la conjetura de Landis y imponiendo una condición sobre el potencial que es básicamente que en todo subdominio acotado se cumpla el principio del max. Pero la condición de, para escribirla era muy larga, así que un caso particular es cuando el potencial no es positivo. ¿Sí? Y de hecho, en otros resultados parciales asumen que el potencial no es positivo y con otras técnicas concluyen su continuación única e infinita. Entonces, resumen, en 2021 se prueba un resultado muy general usando técnicas de tipo desigualdad de Harnack, principio de comparación, para probar una conjetura de Landis en un caso completamente no lineal. Eso sobre la conjetura de Landis. Ahora voy a hablar sobre a qué me refiero cuando hablo de operadores elípticos no locales. Eh, Son básicamente una generalización de este tipo de operadores, es de ahí, en que el orden del término principal, es decir, traza de A por hessiano de U, ya no tiene orden 2 sino que tiene orden fraccionario. ¿Sí? Y el operador no local fraccionario más conocido y más usado es el laplaciano fraccionario, que es una generalización del laplaciano. Eh, Tal que se escribe, tiene muchas definiciones, pero esta es la que me gusta usar. Básicamente tenemos una diferencia de segundo orden, integrándola contra esto digamos, entre comillas, medida en RN, ¿sí? Y aquí se puede ver básicamente por qué es un operador no local, ¿cierto? Porque yo estoy evaluando mi laplaciano en X, pero esto va a depender de los valores de U en partes lejos de él. Y esto quiero que como llamar la atención sobre el hecho de que en y igual a cero, el integrando se indefine, ¿cierto? Pero si yo asumo cierta regularidad sobre U, por ejemplo, que sea C2 en torno a X, yo puedo hacer un Taylor acá de segundo orden y me va a quedar algo como norma del hessiano de U por norma de I al cuadrado. Si yo simplifico con esto, me queda n más 2s menos 2. Y eso sí es integrable porque ese está entre 0 y 1. Entonces, en torno a X, yo integro algo que es constante por 1 partido módulo de I, n más 2s menos 2. Es integrable. Pero eso no es lo único que tengo que pedirle a U. Tengo que pedirle también que sea integrable con este peso en infinito, ¿cierto? Entonces uno puede crecer descontroladamente, puede crecer básicamente como módulo de x a la 2s menos un épsilon, con épsilon positivo. ¿Sí? Bueno, y el laplaciano fraccionario, uno puede pensar, ok, ¿para qué sirve? Aparecen modelos de mecánica, en propagación de dislocaciones en redes cristalinas, en ciencia de la Tierra, para modelar como la difusión de cierto gas en la atmósfera, y también probabilidades como un análogo de la relación entre el laplaciano y el movimiento de la unión o para otros procesos estocásticos. Y también esto de aquí es una definición equivalente del laplaciano fraccionario como un problema de extensión. Es decir, yo voy a tomar mi U, sobre la cual quiero evaluar el laplaciano fraccionario, y lo voy a dar como dato a un problema de elíptico de segundo orden en Rn más 1, en el semiplano superior de Rn más 1. Y mi laplaciano fraccionario va a ser esta condición Neumann. ¿Sí? Entonces yo puedo ver mi laplaciano fraccionario como un operador Dirichlet, tu Neumann, pero en una dimensión superior. ¿Sí?
Esto es muy útil porque me permite estudiar el Laplaciano fraccionario, que es un operador no local, vía una ecuación elíptica de segundo orden, que es local. Pero esto no, este no va a ser el único operador que voy a considerar. Voy a considerar en realidad una clase de operadores íntegros diferenciales elípticos que se escriben así. Aquí la diferencia es que la diferencia de segundo orden estoy tomando como menos que lo que tomaba en el Laplaciano. Ven ahí 2x está positivo y está negativo. Y además voy a integrar esta diferencia de segundo orden por un ejemplo. ¿Sí? Que en el caso del Laplaciano fraccionario es esto, ¿cierto? K de Y es esto de aquí. Esto de acá es básicamente una condición de elipticidad sobre el kernel y también me define una clase análoga a las matrices uniformemente elípticas en el caso de segundo orden, ¿cierto? Ok, el conjunto de todos estos L va a ser L caligráfica. Y ya básicamente aquí pierdo la motivación quizás en física de los operadores interdiferenciales, pero siguen teniendo relaciones con procesos estocásticos, pero que ya no son continuos como el browniano, sino que tienen saltos, ¿sí? Y esos tienen sus propias aplicaciones en otras ciencias. No voy a mirar solamente operadores interdiferenciales lineales, sino que no lineales también. De hecho, van a ser operadores no lineales de este tipo, eh, que bajo esta forma, claro, no se ve muy bien cuál es el interés, pero la verdad es que hay muchos otros tipos de operadores no lineales que se pueden llevar o bien a esta forma, o sacando el sub, o sacando el im, ¿sí? Y también voy a definir los operadores extremales de Pucci asociados a la clase L caligráfica, que simplemente para cada X yo voy a tomar el L que me maximiza el valor de L1. ¿Sí? Y M menos va a ser lo mismo, pero infimizando el valor. Y así, la condición de elipticidad de cualquier operador, y no solamente los que están bajo esta forma, es que tenga esta cuota sobre la diferencia del operador sobre función, ¿cierto? Esto es, de nuevo, una condición de elipticidad sobre el operador. Estas son las cosas que me van a interesar, y sobre estas cosas, estos operadores, voy a preguntarme si puedo obtener principios de continuación única en infinito. Entonces, como el Laplaciano fraccionario es lo que quizás tiene más inspiración, no sé, intuición, vamos a hacernos la pregunta de la conjetura de Landis para el Laplaciano fraccionario. Es decir, voy a tomar el Laplaciano fraccionario, le voy a sumar un potencial y voy a poner la ecuación en todo R. Esto, sorprendentemente, no ha sido tan estudiado, pero sí se conocen ciertos resultados parciales. En 2019, Ruland y Wang obtienen una cierta conjetura de Landis, o un principio de continuación única, bajo estas condiciones. Esto de aquí es simplemente una hipótesis sobre la regularidad del gradiente, ¿sí? Básicamente que decaiga, más, básicamente o más o menos como X, o módulo de X en infinito. Y esto es una hipótesis sobre el decaimiento de U. Y si se fijan, es una hipótesis un poco más fuerte que la conjetura de Landry. Si ustedes piensan, o sea, si ustedes dicen, ya, ok, no voy a imponer que esta cosa sea menor que infinito, sino que voy a imponer que U se vaya a cero como exponencial negativo. Si yo reemplazo acá, me va a quedar integral de exponencial de módulo de x a la alfa menos módulo de x. Y eso no es necesariamente integrable, ¿cierto? Entonces, esto lo que estoy pidiendo es más fuerte que la conjetura de Landis. Y más encima estoy pidiendo ciertas cosas sobre la regularidad del potencial que no están incluidas en la conjetura. Entonces, todavía hay un resultado parcial sobre el que hay que trabajar un poco. Y hace poco, Kou y Wang extienden el resultado al Laplaciano medio y le agregan un término en el gradiente. ¿Por qué menciono esto? Porque, primero, si se fijan,
En el problema de extensión, si S igual a un medio, este exponente se vuelve 1 y lo que me queda es la ecuación de Laplace. Entonces tengo eh, más propiedades. El U grande va a ser una función armónica, por lo tanto, tiene muchas más propiedades que esta ecuación que ni siquiera es uniformemente elíptica, sino que elíptica en general. Y además, si yo le sumo un término en gradiente, lo que va a pasar es que el orden del Laplaciano medio va a ser 1 y el orden del término en gradiente también va a ser 1. Entonces, cabe preguntarse cuál efecto, si bien el difusivo o el de transporte, va a dominar en el infinito. Y la cuestión es que podemos decir que para estos efectos va a dominar el Laplaciano fraccionario porque podemos, bajo la misma hipótesis, concluir que U es trivial. ¿Sí? Puedo tener continuación única. Cosa que, por ejemplo, para la ecuación de transporte no necesariamente se tiene. Y la prueba de estos dos resultados ocupan fuertemente el problema de extensión, porque lo que hacen es usar desigualdades de Kahneman para propagar, de cierta manera, el decaimiento en Rn al decaimiento en el semiplano superior de Rn más 1. ¿Sí? Entonces, estas técnicas no se pueden a priori extender a operadores elípticos más generales. ¿Sí? Entonces, la pregunta acá es, ¿qué pasa cuando yo tengo un operador L elíptico no local general? Y eso es el problema de esta parte de mi tesis, y hasta ahora lo que yo he logrado probar es que si aquí es kernel de Innova, si B es continua y acotada, negativa, y si I es un operador elíptico de tipo if-sub, como les mostraba antes, y U es una solución de la ecuación tal que decae como módulo de X a la menos 2 n más 2s, entonces U es idénticamente cero. Si se fijan, este decaimiento es más lento que la conjetura de Landis y es bueno, quizá la cosa más sorprendente de este resultado. ¿Sí? Y la prueba de este teorema descansa en dos ingredientes. Si lo pensamos, en realidad son tres, pero en una desigualdad de Harnack, en el que yo voy a tener una dependencia explícita sobre el radio de la bola donde estoy viendo la ecuación, y la existencia de una solución positiva en todo el espacio. Voy a hablar un poquito de cómo se obtiene este teorema, pero antes voy a una pequeña excursión sobre soluciones de viscosidad. Si se fijan, aquí no estoy imponiendo regularidad sobre U, y es porque usamos la noción de solución, entre comillas, débil, que se usa en la literatura de ecuaciones completamente no lineales, y esta noción viene del mundo del control y la optimización, y lo que vamos a hacer es que si una función U se encuentra inferior, tal que esta norma es menor que infinito, fíjense que esto me va a decir que la cola del Laplaciano fraccionario, si pensamos, va a ser finita, ¿cierto? Porque recuerden que les decía que en torno a un X tenía que pedirle regularidad a U, ¿sí? La idea de pedir una solución de viscosidad es que U ya no sea necesariamente regular, solamente continua, o semicontinua inferior en este caso. Ya no sea continua, pero que todavía pueda evaluar el operador en torno a I vía funciones test. Lo que sí no voy a relajar es la condición de integrabilidad de U en infinito. Y eso es lo que está codificando esta condición. ¿Sí? Entonces, esta función semicontinua inferior va a ser supersolución si, o en x0, si para cualquier función suave en torno a x0, tal que esté debajo de U, y que coincida con U en x0, se tenga esta desigualdad. Y vamos a decir que U va a ser solución si es que es subsolución y supersolución al mismo tiempo. Ok, esto es una primera mitad de la desigualdad de Harnack. Nos dice que si tenemos una supersolución en la bola 1 que es positiva en todo el espacio, entonces voy a poder acotar esta norma L1 con peso por una constante del ínfimo de U en la bola 1 medio más esta constante de acá. Fíjense que este resultado es bastante fuerte, porque ¿qué pasa si C0 es 0 y el ínfimo de U es 0 en la bola 1 medio?
esto de acá es una norma. Entonces, si yo me anulo en la bola un medio, voy a hacer cero en todo el espacio. Bastante fuerte. Y esto lo podemos comparar con el caso local de segundo orden. Y es que en el caso local, yo tengo una pseudo norma L epsilon. Epsilon no es necesariamente mayor que uno, así que incluso si C es cero y U toca cero en el aula medio, no necesariamente podemos concluir que esto sea cero en la ola después. Entonces, ahí se ven un poco las diferencias entre el caso local y el caso no local, en que podemos obtener cosas mucho más fuertes en el caso no local. Y la otra mitad de la desigualdad de Harnack es lo que se llama un principio del máximo local. Y aquí, por contraposición, es más débil el resultado, porque estoy agotando el supremo de U sobre la bola un medio por una norma L1 en todo el espacio. ¿Sí? Entonces, claro, si esto es cero, obviamente esto es cero, porque U ya era cero en todo. ¿Sí? Eh, con esto podemos deducir la desigualdad de Harnack en la bola unitaria. Pero a mí, como yo estoy tratando de estudiar el comportamiento en infinito de U, me va a interesar ver qué pasa en una bola de radio R arbitrario, y me va a interesar que esta constante no dependa de R o tenga la dependencia óptima de R. Y esto está en esta desigualdad de Harnack con dependencia del radio. Si es que yo tengo una solución en la bola R más uno, entonces el supremo de la bola de U en la bola BR va a estar acotado por una constante, esta constante que depende de R, y la otra parte de la desigualdad. Esto de aquí es lo importante. Es uno sobre el ritmo de decaimiento del principio de continuación. Y ahí está como el corazón de la prueba. Llegar a este ritmo de decaimiento es la diferencia fundamental entre el caso local y el caso no local en la conjetura de Landis. Sí. Ahora, sobre el segundo ingrediente, cuando asumimos que el potencial es negativo, la existencia de una solución estrictamente positiva en todo el espacio no es muy complicado de ver, es simplemente usar convergencia localmente uniforme y usar que el problema está, o sea, que tengo existencia en dominio agotado, y eso es todo. Con eso puedo mostrarle un poquito como la idea de la prueba. Dice, esto de acá, esto es la desigualdad de Harnack para la solución positiva en todo el espacio, y lo que me da es un ritmo de decaimiento máximo de psi en todo el espacio. Es decir, que el ínfimo está acotado por debajo por este ritmo de decaimiento. Eso. Y bueno, ya traduciendo esto para U, uso que para cualquier delta existe un R tal que fuera de la bola de radio R, esto se tiene. Con esto puedo usar esto de acá para tener esto. Y a mí lo que me gustaría concluir es que esto se tiene adentro de R también, y ahí entra la ecuación. Necesito usar un principio de comparación entre U y psi, o en realidad C delta psi, para llegar a esto. Tomando delta teniendo a cero, se tiene el resultado. Sí. Ahí obviamente el R que nos da la hipótesis también sea infinito, pero no es problema, porque fijamos un X y eventualmente va a estar adentro de esa bola. Ok, resumiendo y un poco las conclusiones, en esta parte de mi tesis he aplicado herramientas de la teoría de ecuaciones elípticas completamente no lineales para obtener un principio de continuación única en infinito. Y como decía, el ritmo de decaimiento que le pedimos a U es mucho más lento que el de la conjetura de Landí en el caso de segundo orden. Así que una de las preguntas que me gustaría trabajar es ¿qué sucede cuando yo tomo S tendiendo a 1? Es decir, ¿qué pasa cuando recupero el caso de segundo orden? Y porque, claro, es un poco, o bien hay constantes que explotan, o hay otra cosa que está detrás de este resultado. Y la segunda pregunta, un poco más, pensamos que es un poco más sencilla de responder,
si es posible, obtener un resultado para B con parte positiva no nula, es decir, puedo admitir un poco de positividad en potencial, pero no mucho, ¿sí? Es básicamente tratar de reproducir el resultado que mencioné al principio de Siracusa y Souplé para ecuaciones completamente no lineales de segundo orden, en donde pedíamos que B no fuera simplemente no positivo, sino que el principio del máximo se cumplieran todos los subdominios acotados. ¿Sí? Bueno, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Preguntas? En la parte interna, cuando definí como el operador para la parte interna, o sea, en base en función del kernel, ese kernel es el que define al final todo lo que está subyacente, ya sean cuotas, procesos ortográficos asociados a otra cosa aparte que caracterice lo que ocurre. Sí, pues es solo el kernel. Sí. De hecho, esta no es la clase más grande de operadores que podemos estudiar. De hecho, ahí uno puede tomar como K, no como una función, sino como una medida, ¿sí? Que sea singular en C y que tenga algún tipo de condición de ellipticidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no consideramos eso? Sí, es porque no se sabe cuál es la clase más grande para la cual se tiene la desigualdad de Hamming. Eso es un problema abierto. Así que esta es como la más sencilla y la que uno puede pensar. Es, de hecho, no es la más sencilla, pero lo que pasa es que cuando nosotros hacemos S tender a 2, obtenemos un tipo de operador, de tipo no divergencia, traza de A por una matriz, ¿cachai? Pero sí, K codifica toda la información. Por ejemplo, el K de un K de Y puede ser también un K de X, Y, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, ahí, bueno, si conoces un poco de la teoría como de ecuaciones elípticas, nosotros tenemos ecuaciones que son de tipo divergencia, que sale básicamente del cálculo de variación, y están los tipos no divergencia que vienen de las probabilidades. Estas son al mismo tiempo de divergencia y no divergencia, porque son como coeficientes constantes, ¿sí? Entonces, cuando yo hago que K dependa de X también, si yo hago que sea una función simétrica de X e Y, es un operador de tipo divergencia, y si digo que K en realidad es una función de X y de X menos Y, es un operador de tipo no divergencia. Como que ahí sale la diferencia. Es básicamente estudiar las ecuaciones de coeficientes constantes. Que en el caso de segundo orden son muy simples porque se identifican, o sea, el operador o sea, el espacio de operadores de segundo orden, coeficientes constantes, se identifica con el espacio de las matrices uniformemente elípticas. Y en este caso, eh, se identifican con un espacio de funciones, que es mucho más grande, o sea, que es más grande, uno puede pensar, ¿cierto? Eso. Sí. No sé si hace mucho sentido la pregunta, pero el principio de continuación única, no sé si tienen como alguna explicación en contexto probabilístico, por ejemplo, para el caso de la persiana, como qué significa que la persiana cumpla sentido. Mira, en el caso del laplaciano, lo que yo sé, o lo que he leído un poquito, es que cuando yo tengo esta ecuación, se emparenta con un modelo, no sé si es como de mecánica cuántica o de mecánica de fluidos, que es que si tengo como acá un potencial que va a ser aleatorio, va a tener localización del espectro. Y que como que voy a tener funciones con soporte comparado. ¿Sí? Y eso, de hecho, Burgan y Koenig, en este paper del 2005 lo que están estudiando es ese modelo. Y como consecuencia obtienen esta conjetura. Pero en términos de procesos estocásticos no estoy seguro. Yo sé que hay modelos como de ¿cómo se llama? De dinámica, de ecología matemática, así como de dinámica de población, que tiene que ver con que
como que los animalitos como que no van a moverse continuamente, sino que van a tener como vuelos de Levit se llaman. Y quizá debe tener, la conjetura de Andiz puede tener como que ver con que la población se tiene que dispersar, como que se tiene que difundir a un ritmo suficientemente alto, como que tiene que ocupar todo el espacio. Eso es como lo que se me ocurre como inspiración o aplicación de este tipo de resultados. Ya, ok. Yo lo decía porque si uno puede como convertir el proceso de extracción nominal a una propiedad, por ejemplo, el movimiento nominal, entonces uno podría ganar un proceso de salto y tratar de usar más o menos la misma estrategia. Claro, pero sería para una demostración probabilista ahí. Sí, sí. No estoy seguro si este tipo de propiedades se estudian desde el punto de vista probabilista, pero debe ser, debe haber. Como que la mayoría de las propiedades tipo Hahn, tipo ABP, todas pueden verse como del lado probabilístico. Sí. Yo tengo una pregunta. Mencionaste los operadores de Isaac o de Isaac. Sí, Y esos operadores son como, en su versión original, es una extensión de Hamilton-Jacobi y Bellman. sí, Entonces, lo que quiero ver es que yo lo estoy viendo como una función valor. claro. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué interpretación le daría en ese contexto como de juego diferencial entre dos jugadores que haya esta propiedad de continuar? Mira, no he llegado, no he pensado mucho ese tema. O en realidad, más bien, lo que he pensado como que no he llegado a nada, porque igual si uno piensa en como los operadores que salen de teoría de juego, no es solo esto. El InfSub, adentro del InfSub, al menos va a tener como un F que va a ser como la utilidad, ¿cachai? Según lo que entiendo yo. O sea, Entonces, eh, no estoy muy seguro de qué interpretación tiene este resultado en específico en juego diferencial. Así que, sí. pero creo que si es pago final, sí tiene que ser. ¿Cómo? Si es pago final solamente, no hay Mm, un costo corriendo, tiene ese pago. Pero es que como que, si entendí la conjetura como que bajo cierto crecimiento, o decrecimiento, sí, puedes decir que todo es cero. sí. Entonces igual pienso que es interesante que el valor sea cero en todo momento bajo cierta condición. Ah, ya, entonces, claro, lo que pasa es que tenéis que ver, en ese caso hay que ver la conjetura de Landis como al revés, como si tengo un valor que no es cero. Entonces, y está puesto en todo el espacio, tiene que, el peso como el valor no puede crecer muy rápido, tiene que ser, eh, claro, no puede irse a cero tan rápido. Ya. Tiene que irse a cero, no sé, como polinomio, ¿cachai? Eh, eso es. Y, y claro, la versión no local que obtuve yo es al revés, como que te da más libertad para que el valor se anule. Quizás eso tiene que ver con que los procesos pueden tener saltos y así. Ya, eso. En el caso de la versión fraccional, ha habido resultados similares para otro tipo de soluciones, además de discosidad, como solución de según yo, los resultados de Ruland y Wang son para soluciones débiles. Pero estoy seguro que no son de soluciones de discusión. No estoy muy seguro si son débiles o si son fuertes, así como clásicas. Pero no, en no locales es el primer resultado de soluciones de discosidad, o sea, como continuación única en soluciones de discosidad. Eh, no sé, responde la pregunta. Y ahí ya no hay dato. ¿Qué interpretaciones hay de que en el caso no local se obtenga un mejor resultado que en el caso local? Ya, esto igual lo hemos conversado con la profe y pues a que hay, darle el... ahí, ya. Ya, lo que pasa es que lo que pensamos que puede pasar
es que nosotros para definir soluciones en el caso no local, necesitamos que esta norma sea infinita, ¿cierto? Y lo que te dice eso en infinito es que U no puede crecer más rápido que módulo de X a la 2S, porque si no, el exponente de aquí sería menor que n y ya no sería integral. Lo que pasa es que hay algunos resultados, no sé si para ecuaciones elípticas, pero sí para, por ejemplo, Fisher-KPP, en que tú asumes que tienes crecimiento controlado de una cierta solución. Tienes crecimiento controlado y además solución de Fisher-KPP para cierta no linealidad. Y tú del crecimiento controlado deduces que tienes decaimiento. Y de hecho, hay un resultado en que tú asumes como crecimiento polinomial y obtienes decrecimiento exponencial. Entonces, quizás lo que puede haber detrás de esto es que si yo asumo este decaimiento y tengo el resto de la hipótesis, en realidad lo que estoy asumiendo es un decrecimiento más rápido de lo que estamos viendo en la prueba. Eso es, Eso es como la interpretación que le hemos estado dando por ahora. No sé si respondo a la pregunta. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, repetimos la pregunta de Sebastián. Con eso concluimos el seminario. Muchas gracias por venir, a la gente de Zoom también. Y nos vemos la otra semana con otra sesión del seminario. ¿Ok? No, dejar de cerrar la sesión. No. Bien. Y el teléfono.